¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de ASP y SQL Server desarrollado por cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las estructuras condicionales dentro del lenguaje ASP. Estructuras que nos permiten básicamente hacer comparaciones. ¿Sí? No es más que eso, hacer comparaciones, es decir, por ejemplo, que el valor de la variable A en comparación al valor de la variable B, eso me tiene que dar un resultado, tiene que suceder algo si es que alguna condición se llega a cumplir. Y ahora se lo voy a explicar con más detalle viendo código, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que todos que necesitamos ver más que otra cosa. Pero siempre para ver código primero necesitamos saber qué es lo que vamos a realizar. Y para eso es importante que notemos que ASP nos ofrece una serie de operadores para que nosotros efectivamente podamos generar comparaciones entre distintos valores. Acá yo les muestro una tabla para que quien quiera la note, la guarde en sus apuntes, que estos son los operadores básicos que utiliza el lenguaje ASP para precisamente eso, hacer comparaciones entre distintos valores, ya sea de variables, de funciones o de estructuras. Ya vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos conceptos, a pesar de que ya en el video tutorial anterior vimos lo que es, por ejemplo, el concepto de una variable, como declararla, todo ese tipo de cosas. Pero ya no hablo más sobre eso y nos vamos directamente al código, que es lo que a todos nos interesa. Vamos a abrir nuestro Dreamweaver y tenemos acá ya yo un archivo preparado para ir trabajando con él. Aquí en el Dreamweaver yo ya tengo hecho algunas cosas, que es por ejemplo indicarle al servidor, al Internet Information Server, con qué lenguaje es con el que voy a trabajar. Y ya tengo declarada el option explicit, que recuerde lo que hace es permitirme indicarle a Internet Information Server que me obligue a declarar todas las variables con las que yo voy a trabajar. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar el comando dim para declarar dos variables, las cuales voy a almacenar dos valores y los voy a ir comparando para que podamos ver de manera clara lo que es la sintaxis de las estructuras condicionales dentro del lenguaje ASP. Vamos a declarar la variable num1, num1 y la variable num2. Perfecto. Ahora le vamos a asignar valores. A num1 le vamos a asignar, por ejemplo, el valor 22 y a la variable num2 le vamos a asignar, por ejemplo, el valor 11. ¿Ok? Entonces vamos a generar una estructura condicional. Entonces esto sería más o menos de la siguiente forma. Tendríamos que usar la palabra reservada del lenguaje if, ¿ok? Abrimos y cerramos paréntesis, cosa que no es indispensable. Hagámoslo sin paréntesis para que notemos que no es indispensable hacer. Podemos decir, por ejemplo, si num1 es mayor que num2, entonces utilizamos el objeto response y su parámetro write para imprimir en pantalla un texto que nos va a decir que el valor de num1 es mayor que el valor de num2 ¿sí? Ahora nosotros perfectamente aquí podemos cerrar el condicional utilizando en if. Ya con esto ya tenemos una estructura condicional que ¿qué es lo que dice? A través de la palabra reservada if, nosotros le preguntamos al sistema si el valor que tiene la variable num1 es mayor que el valor que tiene la variable num2, entonces imprímeme este texto en pantalla. ¿Ok? Veamos cómo funciona. Vamos a nuestro archivo, actualizamos. Efectivamente, recuerden que el valor de num1, perdón, es igual a 22. Acá está, num1 vale 22 y num2 vale 11. Por lo tanto, en este caso, la condición acá es verdadera, por lo tanto se cumple. Pero perfectamente yo podría hacer esto. Podría utilizar otro operador que es menor que, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería? Este texto que está acá ya no se debiera imprimir, puesto que num vale 22 y num2 vale 11. Veamos.
efectivamente no se imprimió ningún texto en pantalla. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? También nosotros podemos generar lo siguiente. Podemos, por ejemplo, antes de cerrar la condición, podemos decir, si esto se cumple, haz esto. Esto que tenemos acá, que es imprimir un texto en pantalla. Y podemos decir más abajo, si no, a través del comando else, si no, podemos imprimir otro texto. Response write, por ejemplo, no se cumple la condición. Entonces, si no se cumple esta condición, no se va a imprimir este texto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el comando else, que lo que hace es indicarnos una instrucción en lugar de la que se iba a ejecutar si es que la condición que está acá arriba se cumpliera. ¿Ok? Veamos. ¿Qué es lo que ustedes creen que sucedería acá? ¿Cuál de los dos textos debiera imprimirse? Estoy seguro que ya lo hicieron en su computador. Actualizamos, exactamente, no se cumple la condición. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy preguntando si el valor de num1, que vale 22, recuerden, es menor que el valor que tiene num2, que vale 11, por lo tanto esa condición es falsa. Este texto que está acá no se va a imprimir, entonces se va a imprimir el que está acá abajo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, si num1 es igual a num2, recuerden, fíjese que ahora utilicé paréntesis. Entonces, response write son iguales. Si no, response write no son iguales. No son iguales. Y recuerden cerrar la condición. ¿Qué es lo que qué creen ustedes que debiera suceder acá? Aquí estamos comparando, preguntándole al sistema si lo que tiene almacenado la variable num1 es igual. Vamos a saltarnos un espacio acá para que quede un poco más claro. Si la variable num1, su valor es igual al valor que contiene la variable num2, son iguales, entonces imprímeme este texto. Si no, en caso contrario, imprímeme este otro texto que tenemos más abajo. Veamos qué sucede. Actualizamos. Efectivamente no son iguales, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo le modifico el valor, por ejemplo, a la variable num1 y lo igualo con el valor de la variable num2? Veamos. Fíjense. Veamos. Efectivamente. Ahora sí el sistema nos dice que son iguales. Los invito a hacer unas pruebas, a jugar con esto, a jugar con cadenas. Por ejemplo, podemos perfectamente poner una cadena de texto acá. Hola. Y a num2 podemos asignarle el valor chao. Entonces ahora lo que va a hacer el sistema es comparar el valor que tiene la variable num1, en este caso tiene una cadena de texto hola, con el valor que tiene la variable num2, que tiene otra cadena de texto pero que dice chao. Veamos. ¿Serán iguales? ¿No lo son? ¿Qué es lo que nos dirá el sistema? Efectivamente nos dice que no son iguales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto los dos son cadena, no tienen el mismo texto dentro de la cadena. Pero si yo por ejemplo los igualo, ¿qué debiera suceder ahora? Veamos. Ahora sí me dice que son iguales. Interesante, ¿verdad? Bueno, para no hacer tan largos los videos, vamos a dejar esto hasta acá. Creo que el ejemplo se entiende perfectamente. Los invito a seguir dejando sus comentarios en mi sitio web www.cesarcancino.com y ya próximamente trataremos de publicar el cuarto video tutorial para hablar sobre ya meterse con los ciclos, con el ciclo while, con el ciclo for, que son bastante útiles para trabajar con ASP. ¿Ya? Sería todo por ahora. Les habló César Cancino. Pasen un buen día.